Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa Café con Aroma del Cielo. Gracias a todos aquellos que nos siguen a través de nuestras redes sociales. Y el día de hoy tenemos un tema bien padre que se llama cómo educar a nuestros hijos. Y para esto tenemos una invitada especial. Ella es Natalia Robles. Ella es psicóloga, egresada de la Universidad Valle de México y tiene experiencia en temas de conducta y temas de aprendizaje en niños. De igual manera tenemos a Dewi, ella es de casa, también tenemos a Claudia. Hey, hola, hola. Gracias, ya estamos aquí otra vez, miércoles. Temazo, con temazo, la verdad. Así es. Complicado y controversial. Así es. Bueno, ¿estamos listas, chicas? Comenzamos. No se nace con el talento de saber cómo ser padres, por lo cual educamos con nuestros conocimientos aprendidos en casa y con consejos que nos ofrecen amigos y familiares. Sin embargo, es bueno documentarse al respecto para ofrecer una educación lo más sana posible. Existen métodos y teorías que se han trabajado en las últimas décadas como el método Montessori, crianza respetuosa, disciplina positiva, entre muchos otros. Hoy hablaremos un poco al respecto y también qué dice la Biblia. Criarlos en disciplina y amonestación del Señor significa que los padres deben formar a sus hijos así como Dios los hace con nosotros. Como padre, Dios es tardo para la ira, paciente y perdonador. Su disciplina está diseñada para llevarnos al arrepentimiento. Su instrucción se encuentra en su palabra, y Él desea que los padres llenen sus casas con su verdad. El objetivo de ser buenos padres es producir hijos sabios que conozcan y honren a Dios con sus vidas. Mucho se alegrará el Padre del justo, y el que engendra sabios se gozará con él. El tema de la educación yo creo que es una de las tareas más difíciles o más complicadas que tenemos nosotros como padres, es el educar a nuestros hijos. La verdad es, yo creo que a veces nosotros estamos educando conforme nosotros nos educaron. No significa que la verdad sea lo mejor, pero pues es lo que nosotros vimos en casa o es lo que nuestros padres nos enseñaron. Y también yo creo que al momento de que nos casamos, pues se juntan dos opiniones diferentes, ¿verdad? Porque al final nuestro esposo ha sido educado de una manera completamente diferente a la mejor a la que nosotros recibimos. Pero yo creo que en este tema quisiera darle lugar a Nati para que nos hable acerca de la crianza respetuosa. Sí, bueno, muchas gracias por la oportunidad, ¿verdad?, de estar aquí. Y pues sí, Nora, como tú lo comentas, yo creo que todos de alguna manera hemos recibido una crianza diferente en casa y una vez que ya somos padres, pues es como lo común es que uno vaya repitiendo de alguna forma patrones, ¿no? Así como nosotros nos educaron, bueno, nosotros repetimos ese patrón con nuestros hijos, pero pues actualmente existen muchos métodos diferentes, ya lo vimos, está pues el método Montessori, está la crianza respetuosa, está la disciplina positiva. Uno de los métodos que normalmente utilizo yo en mi experiencia, en el trato con los niños que a veces tengo de manera, no sé, en mi semana, incluso que a veces aplico con los papás, pues es la disciplina positiva, ¿verdad? Y obviamente el método Montessori es muy bueno porque pues permite que los niños aprendan a ser independientes de alguna manera. La crianza respetuosa también ayuda a que pongamos límites de acuerdo a la edad madurativa de cada niño, ¿sí? Y la disciplina positiva pues es una de las que a mi parecer tiene un gran efecto positivo en los niños y pues bueno, poco a poco ahí se va coachando, ¿no?, a los papás en cómo hacerlo, en cómo disciplinar de manera, sí, o sea, correcta con sus hijos. Tengo duda, o sea, disciplina positiva, bueno, para dejárselos así bien en claro a los que nos están viendo, ¿a qué te refieres con disciplina positiva? ¿No es así como de premios y estar todo alentando, o sí? Sí, bueno, de alguna manera, haz de cuenta que la disciplina positiva lo que hace es te enseña a que la disciplina, pues, nos enseña a nosotros y también se puede enseñar a los demás. Entonces es cómo tú comprender a tu hijo sus conductas inadecuadas, porque al final de cuentas los niños conforme van creciendo a lo mejor van desarrollando algunas conductas que no son del todo correctas o aceptables a la sociedad, pero pues es su manera de ir descubriendo, ¿no?, el mundo. Entonces la disciplina positiva es ayudar a los papás, a los adultos, no solamente a los papás, sino a los maestros en general, cómo ir comprendiendo estas conductas de los niños y cómo poder irlas como modificando de una manera correcta, siendo empáticos, siendo respetuosos, comprender las emociones que los niños van sintiendo, cómo ellos van aprendiendo del mundo.
y cómo nosotros de manera positiva, de manera cariñosa, afectuosa, ir enseñándoles a los niños de que, bueno, esto sí está bien, esto a lo mejor no, irlos acompañando en ese proceso poco a poco. Sí, sobre todo por el hecho de que pues van descubriendo el mundo, como tú dices, y hacen sus rabietas, pero uno como padre tiene que observar el por qué está pasando eso. Bueno, a lo mejor es una cuestión de salud, tiene algún problema con sus compañeritos, dependiendo de la situación, el tener como una observación primero antes de una reprimienda, ¿no? O un castigo, a ver, ¿por qué está sucediendo esto? Y sobre todo que los hijos se sientan escuchados, porque aunque estén bebés, aunque estén chiquitos, que digan, no, es que no entienden, no, sí entienden. Y ese diálogo que uno puede tener con ellos, a veces es la forma más fácil de hacerles entender, a no explicarles, por decir, no agarres eso porque te vas a electrocutar, y ahí va el niño a tratar de meterle el dedo al enchufe, pero el niño no sabe qué es electrocutar, no sabe qué es lo que le pueda suceder con la electricidad. Entonces se les tiene que como explicar así como con peras y manzanas, mira, con esto te puede pasar algo muy fuerte, tengo que ir al hospital. En cambio, a veces por ser prácticos y pensar que los niños no entienden, ya, no hagas eso y no te acerques ahí, no, mira, te va a salir el coco, o sea, y inventas otras cosas que nada que ver, y al niño lo confundes, ¿no? Entonces, bueno, yo dentro de las cosas que me han ayudado con mis hijos es como el ser muy abierta con ellos y explicarles el por qué no es lo mejor para ti. O sea, desde cosas muy simples, cosas ya más complicadas en cuestión de ya la adolescencia, pero es explicarles el por qué no antes de la prohibición, ¿verdad? Oigan, y algo muy importante que tocó Natalia, que comentó, fue que conforme a su edad. Y esto es súper importante, o sea, como que en nuestros tiempos se establecían estaban muy marcadas las características del niño, hablando de lo escolar y también en casa, pero los niños a cierta edad ya tienen que leer, a esta edad ya tienen que multiplicar, a esta otra, y siento que ahorita nos hemos dado, ya se hizo esta apertura de, oye, es conforme a tu capacidad y no tenemos que encajonar a que tú ya tienes que leer y no lo estás haciendo. Y ¿saben qué pasa mucho? Que creamos este complejo porque, oye, es que el vecino ya sabe, ¿y por qué tú no? Entonces, no, las comparaciones nunca son buenas. Bueno, sí, nunca han sido buenas, pero como que uno como papá, pues no sabe, o sea, en realidad no sabemos. Siento yo que al hijo mayor siempre se le exige más. Le exigimos mucho, y también somos pues más duros con ellos, sí, y con los hijos, con los siguientes ya somos como que, no es que ya lo sepamos todo, pero ya sabemos que no va a pasar nada, estamos más relajados. En ese sentido yo creo que me gusta mucho esta parte de conocer al niño, no encajonarlo a que a esta edad ya tienes que hacer esto y esto y esto, sino conoce al niño, conoce sus capacidades. Yo tengo 3 hijos y hay veces, o sea, yo ya sé que a la niña de 13 le puedo exigir un poco más que al de 15, porque él es hombre, es disperso, distraído, entonces yo ya sé que a él no le puedo exigir tanto, y bueno, así vamos aprendiendo poco a poco, creo yo. Sí, y parte de la disciplina positiva es eso, ¿no? O sea, poder como de alguna forma bajar al nivel del niño para poder comprenderlo en sus emociones, en sus pensamientos, en sus acciones, en todo, ¿verdad? Y una frase muy distintiva de la disciplina positiva es la firmeza con la gentileza, ¿verdad? Entonces sí, es ser firme, por ejemplo, en poner los límites, o sea, como ahorita lo comentaba de que pues a lo mejor evitar que el niño quiera meter el dedo ahí, ¿verdad? En la electricidad, en un enchufe, pero sí de, a ver, mi amor, o sea, no, vamos a tratar de no hacer esto porque te puedes lastimar. Entonces, y obviamente el niño va a querer seguir haciéndolo, ¿no? Entonces, es porque está descubriendo y quiere saber qué está pasando, pero tú tienes que ser firme pero gentil, ¿verdad? Evitar el grito, tratar de evitar el regaño, tratar de evitar la amenaza. Entonces la disciplina positiva habla mucho de eso, o sea, de cómo cómo respetar también al niño, ¿sí? Porque nosotros nos gustaría sentirnos respetados, y si nosotros queremos
adultos, ¿verdad? Ver en nuestros hijos adultos, respetuosos, amables, gentiles, pues nosotros desde este momento, desde esta edad, es que poco a poco les vamos enseñando eso. Y como papás es que la verdad nosotros modelamos esas conductas, ¿me explico? Entonces, uno también tiene que enseñarles, modelarles cómo ir reaccionando, cómo ir dirigiéndote para con las demás personas, cómo ser respetuoso, ¿verdad? Entonces yo creo que es clave esa parte de ser firmes, pero ser gentiles. ¿Para qué? Para que el niño también se sienta respetado en ese sentido, ¿me explico? Sí, yo creo que a diferencia de como nos educaron a nosotros era firme, pero era porque el papá decía y era así la regla, ¿verdad? Y digo, a diferencia de ahora, como dices tú, de la disciplina positiva es tratar de ser firmes, pero aparte explicarles la situación. Yo me recuerdo que mi mamá decía, no vas a ir y se acabó, y ahora son, ¿y por qué no? Y antes ni siquiera decíamos por qué no, o por qué no voy a ir, o por qué no, o sea, él decía, porque soy tu papá y se acabó, ¿verdad? Como que eran esos límites y esas reglas de los que fuimos enseñados. Pero digo, padrísima ahora de que hay ciertas, ¿verdad?, diferentes formas que yo creo que se ha encontrado también por diferentes, los hijos de ahora, ¿verdad? Uh-huh. Que viven, o sea, yo creo que ahora son más retadores que antes, o sea, yo creo que antes como que son éramos más preguntones, sujetos. bueno, es que ahora preguntan, se atreven, tienen el valor de preguntar sin caer en esta parte de y respetar, o sea, están preguntando, pero no quiere decir que por eso ya te están faltando al respeto. Ya antes estaba muy marcado eso, o sea, jamás se nos hubiera ocurrido a nosotros preguntar. Y la gentileza tenía que ser forzosamente de nuestra parte hacia nuestros padres, nunca de nuestros padres hacia nosotros. O sea, ellos podían hacer lo que querían, como quien dice. Sí, y es algo realmente como muy común hoy en día, o sea, todavía se está como tratando de ir cambiando este estilo de crianza, porque pues no hay que ser ni muy punitivos de, es que yo lo digo y así debe de ser, pero tampoco tan permisivos, o sea, de que, pues que el niño haga lo que quiera y como sea, ¿verdad? Tiene que haber límites. Ajá, debe de haber un equilibrio entre ambas, y la disciplina positiva, es la que nos enseña a cómo ir marcando esos límites con amor, con respeto, con afecto. Sí, como dice, bueno, eso de la disciplina, pues incluso lo vemos en la Biblia, ¿verdad? De que el que Dios ama, disciplina. Dice ahí en Salmo 94:12, dice, bienaventurado el hombre a quien tú, Señor, corriges y en tu ley lo instruyes. Parte de la educación o de la instrucción es una muestra de amor. O sea, nosotros al estar educando a nuestros hijos es amarlos, es decirles, oye, bueno, quiero que te vaya bien, quiero que te conduzcas con sabiduría. Entonces, bueno, te voy a decir cómo son las cosas, te voy a explicar qué está bien, qué está mal, cómo te puede funcionar y hablando con ellos pues de todas las cosas que sean necesarias conforme a su edad. Me da risa porque, ay, perdóname. No, adelante. Me da risa porque sí, me acuerdo mucho de mis hijos, o sea, simplemente es que, mami, ¿por qué no me das permiso si a mis primas las dejan ir a pijamadas a todos lados? Y yo, mi amor, o sea, y yo siempre utilizo esa palabra, le digo, a mí no me importa tu amiga, o generalmente son las amigas, sí. A mí no me importa tu amiga, a mí me importas tú, como yo te quiero a ti y yo te quiero cuidar a ti, por eso no puedes ir a casa de tus primas, no puedes ir a casa de tus amigas, y menos si tienen hermanos. Le digo, el diablo no duerme, entonces no. Y dice, no te importa el prójimo, porque ya es una manera de confrontar. Le digo, mi amor, sí me importa, pero yo no puedo opinar en su vida. O sea, ahora sí que su mamá es la que manda, le tocó esta mamá y pues ahora sí que se aguanta. Y me da risa porque, pues sí, es nuestra forma de demostrar, o no demostrar, lo demostramos de muchas formas, pero esta es la clave, la disciplina. Sí, eso de las pijamadas es básico. Es un tema, no sé es un tema. Como mamá les ha pasado, pues cada hijo es diferente, tienen un carácter distinto, no podemos creer que todos van a salir igualitos, ¿verdad? Pero como dice un versículo en Proverbios 22:15, la necedad está ligada al corazón del niño, la vara de la disciplina la alejará de él, la vara, así dice. Bueno, pero eso, no le vamos a dar con la vara, ¿verdad? Bueno, ahí ese tema quería abordar. Es que no es como una violencia, o bueno, yo porque eso fue lo que me funcionó a mí, que a lo mejor para otras personas pueda parecer algo fuerte o que no se les debe de llamar la atención hacia los niños,
que no es una disciplina ruda, pero a mí me funcionó y así lo apliqué. De hecho, incluso venden unas varitas así de madera que traen hasta un versículo que dice instruye al niño en su juventud, y no recuerdo ahí qué otra frase dice, pero es un símbolo la vara. Cuando nosotros lo utilizábamos, yo creo que era más el miedo que le tenían a la vara, de que sabían que iba a tocar sus pompitas, pero la llegamos a utilizar, yo creo, no sé, a lo mejor en mi hijo mayor unas 3 veces, en la de en medio, que era un poquito más complicada, a lo mejor unas 5 veces, y en el chiquito lo hemos utilizado yo creo unas 2 veces, o sea, cada quien ha sido distinto, pero ya para cuando llegaba a ese punto de la vara, es porque ya se le había explicado, ya se le había mencionado, mira, si no haces caso, te va a pasar esto, esto se le explica también con amor, de que, ok, al yo darle con la vara, es un símbolo, o sea, nosotros tenemos que estar conscientes de que al momento de nosotros pegarle en una partecita blanda, que son las pompis, pues es una parte que no es ofensiva. No es lo mismo que yo castigue a mi hijo y le jale el pelo, o le meta un pellizco delante de sus amigos, o le dé una bofetada, una cachetada en la boca porque dijo una maldición o algo, ¿no? Esas marcan mucho, esos métodos de disciplina marcan mucho la vida de los hijos, ¿verdad? Como la de la chancla voladora, el cepillo. O sea, se les queda el trauma ahí de por vida. En cambio, con lo de las pompis, claro, les va a doler y sí les va a quedar ese recuerdo, pero hasta eso, como saben que es con la vara, queda en el símbolo de la vara, no queda con el coraje hacia mamá o papá de es que mi mamá me pegó, es que mi papá me pegó. Bueno, es que yo me lo gané porque me dijo muchas veces y me tuvo que dar con la vara. Entonces agarran ese símbolo de entender que, bueno, ya cuando vaya a aparecer la vara es porque ya de plano pues no hice caso, ya es el último método, ¿no? Pero antes de eso sirve más como una amenaza. Primero se les explica, mira, si no haces esto, te va a pasar esto, y si no, pues ya el último recurso es la vara. Y la verdad que como nosotros lo vivimos con nuestros hijos, pues ya fue así como lo último realmente, o sea, pocas veces, y las puedo contar con una mano, fueron las veces que lo utilizamos, por lo mismo, que funcionaba a manera como de amenaza, ¿no? O sea, de que 1 o 2 veces que lo experimentaron ya sabían que dolía y ya sabía que ya no lo querían volver a vivir, entonces pues ya se quedaban con ese recuerdo o esa cosa de que no, ahora sí voy a hacer caso porque no quiero la vara. Entonces sí sirve como esa pues método de disciplina. No sé si ustedes lo hayan aplicado, yo sí sé de gente de que no, jamás lo puedes tocar, y luego lo peor de todo es que hacen su vida conforme al hijo se vaya comportando. O sea, hay veces que el niño, pues por sus mismas necesidades o calor, que se sienta mal o que esté fastidiado, a veces no saben ni qué tienen y nada más están necios y dando la contra en todo, y los papás no pueden disciplinarlos. ¿Por qué? Porque, ya nos vamos porque se está portando bien mal. O sea, el hijo no debe de mover todo tu mundo, todos tus comportamientos, tus formas de ser, tus actividades, que todo gire en torno a él, porque no debe ser así. Claro, hay etapas donde pues que están bien bebecitos y si está haciendo frío, pues claro, tienes que sacrificar un poco ahí tu rutina, pero no que todo el tiempo sea girando en torno a la criatura, ¿no? Porque si no también a veces hasta empieza esa división entre la misma pareja, porque siempre va a haber ahí un desequilibrio de que no, pues ya no podemos hacer nada porque tenemos que estar con el niño. De hecho, he tenido amistades que llega o solo el hombre o llega solo la mujer, o se turnan, de que en esta reunión viene la mujer porque el hombre se quedó con el niño o viceversa. Y sí, definitivamente creo que es una manera errónea de empezar a educar a tu hijo, porque tu hijo va a crear, yo no sé la experta, pero pues va a crear una imagen de control y al final de cuentas puede utilizarlo equivocadamente, ¿verdad? Sí, la verdad es que los niños son muy listos, o sea, la verdad, yo lo veo todos los días y digo, ok, o sea, son muy listos porque van aprendiendo hasta dónde sí, hasta dónde no, hasta dónde mamá aprieta, por así decirlo, hasta dónde papá no tanto. Entonces yo creo que es clave que haya un acuerdo entre mamá y papá.
¿sí? Porque si no, puede ser confuso para el niño también. O sea, llega a haber una confusión porque no hay un acuerdo entre ambos de cómo van a ir manejando ese tipo de crianza con el niño, ¿verdad? Entonces, siempre y cuando mamá y papá estén de acuerdo en cómo lo van a ir educando, cómo van a ir estableciendo límites, yo creo que es lo ideal, ¿verdad? Porque el niño pues ya va a saber que si mamá dijo no, papá dijo no, ¿verdad? Y no es no. Entonces, porque a veces es muy común encontrarse con esos casos de, es que mamá siempre dice que no, o sea, mamá siempre es no, ¿verdad? La regla, el límite y todo. Y papá es papá, y papá dice que sí. Y a lo mejor con papá, pues es más fácil como, no sé, decirle que bueno, ándale papá, convencerlo, ¿verdad? Entonces los niños se van dando cuenta de eso. Entonces, pero si desde antes tú con tu esposo, tú ya tienes ese acuerdo de cómo vas a manejar y tú le avisas de que, ¿sabes qué? Hoy el niño, no sé, no puede jugar, no puede salir a jugar porque se portó de tal manera y ahorita es un tiempo fuera o ahorita pues no, tiene que terminar de recoger sus juguetes. Entonces, bueno, papá tiene que respetar, ¿sí? O sea, papá tiene que entender y pues lo que dijo mamá y así va a ser. Entonces, ahora sí que el niño va a ver que la disciplina y que el límite es con los dos, es parejo, ¿verdad? Entonces, y poco a poco va a entender eso, o sea que a final de cuentas ellos son la autoridad, ¿me explico? Y que ellos son los papás y no se invierten los roles, porque a veces pasa eso, que luego el niño es quien, como dicen, va tomando el control y va moviendo todo a su conveniencia y no, es por eso que hay que ser firmes, ser gentiles, ser respetuosos, pero a final de cuentas firmes para que el niño entienda que la autoridad son sus padres. Oigan, y otro, no sé si a ustedes les pasó el conflicto con la abuela, porque uno... De consentir. Sí, de consentir. Uno educa, yo lo veo mucho con mi sobrina, ya te quemé, Ari, es la chiquita, es la bebé, entonces mi hermana pues trata de ser firme en algunas cosas y yo veo cómo ella va y le secretea a la abuelita, no sé qué le dice y yo... La convence. Y voy a la tienda, ahorita vengo, vamos Ariana, ¿me acompañas? Como si fuera una idea de mi mamá. Y nosotros le digo, Mariana, Ariana hizo esto y esto y esto. Ariana, ven para acá, y que no sé qué. Pero hablamos con mi mamá y le decimos, madre, ¿pero por qué lo haces? Ay, es que es mi chiquita. Y le digo, mamá, si tanto la quieres, no le hagas este daño porque Mariana en la casa la va a regañar. Entonces, necesitas... O sea, respetar las reglas de Mariana. Si Mariana dijo no le vamos a comprar nada porque no se terminó su plato, le digo tienes que respetarlo. Y bueno, es una lucha, es una pelea porque dice que sí hace caso, pero en realidad no hacen caso y siempre nos voltea la tortilla diciendo cuando sean abuelas van a hacer lo mismo. Y la verdad es que yo chantajeo a mis hijos diciéndoles pero van a tener hijos y los voy a chiflar tanto para que ustedes les den la torre, como me están dando en la torre ahorita a mí. Ese es mi chantaje ahorita. Oye, es mi chantaje y ellos no quieren tener hijos para no pasar por eso. Sí, es que los abuelos están para consentir, no quieren educar, quieren consentir y es válido, pues ya educaron, ya fueron padres, entonces quieren chiflar, quieren apapachar, consentir. Y eso es lo bonito también a veces de tener abuelos, ¿verdad? De sentir ese cariño, de esa sobreprotección, de que esa de aquí me refugio, sí. Es una cómplice la abuelita. Oye, Nat, ¿y cómo ves el tema de que, por ejemplo, ahorita que hablaba de la vara? O sea, yo digo, antes, pues sí nos daban, yo creo que sí nos pegaban, ¿verdad? Nos daban nuestras nalgadas y todo, nuestros papás, pero... no estábamos traumados. O yo creo que no. Oye, corrección, mi esposo dice, ¿crees tú que no estás traumados? Pero digo, ahora se ve mucho el tema y han salido demasiadas corrientes, ¿verdad? Y tú hablando ya, profesionalmente, o sea, sí es verdad que los niños ahorita si les pegas se trauman, o sea, porque ahorita como que es mucho el boom de que no les debes de levantar la mano y que se van a traumar y que no sé qué. Yo digo, pues antes sí nos agarraban que la vara, que la chancla, que el cepillo, o sea, diferentes situaciones. El cepillo. Mi mamá sí de que el cepillo de que boom, volábamos. Mamá, perdón. Pero digo, no estábamos traumados y ahora como que es el boom mucho de que no y que los derechos de los niños y cosas así. Entonces yo digo, sí existen diferentes métodos, pero digo, sí es verdad que los niños se trauman. Pues sí y no. No tanto que se traumen, sino que a veces se crean como heridas, ¿me explico? En ellos, o sea, porque a veces no logran distinguir hasta dónde es por disciplinar
o hasta dónde es el enojo, porque a veces, fíjense, una jefa que yo tuve, ella nos decía de que, mira, si tú ya le pegaste a tu hijo, ya le hiciste una nalgada, no sé, lo que sea, dice, es porque tú ya llegaste a tu límite de frustración, ¿sí? Es porque tú ya llegaste a tu tope y porque tú ya no tuviste el control de ti mismo. ¿Me explico? Tus emociones. De tus emociones. Ajá. Entonces, por eso la crianza respetuosa y la disciplina positiva trata de que sí evites llegar a ese punto. No tanto por el niño, sino porque tú, adulto, ya tienes una manera de autorregular tus emociones. Entonces, tienes sus técnicas para poder hacer, o sea, para evitar llegar a ese punto. ¿Me explico? O sea, de que, bueno, si tú te estás dando cuenta que tú te estás sintiendo ya como desbordada de la emoción, tú respira y tú retírate, ¿me explico? Antes de llegar a ese punto. ¿Por qué? Porque no tanto que se traumen, sino que a veces los niños cuando son muy pequeños no saben distinguir al 100 que es por una disciplina tal cual. A lo mejor ya más grandes sí, un poquito más grandecitos sí, porque ya se les explicó, ya tienen más conciencia de lo que están haciendo y de que lo que hicieron está mal. Pero, por ejemplo, cuando tienen unos 2, 3 años, ahí sí como que, pues bueno, todavía no alcanzan a comprender del todo el por qué viene el golpe. Entonces, en esa edad, en ese rango de edades de 1, 2, 3, 4 años todavía, ahí sí es como, bueno, yo mamá voy a tratar de autorregular mis emociones, de yo medir mis emociones y tratar de evitar llegar a ese punto de la vara. Si ya de plano dices tú, es que no entendió, es que está muy necio, es que esto, bueno, entonces, ok, nos dicen una y bien dada, o sea, ya, nada más, o sea, porque a veces pasa que es ya tanto el enojo, la frustración de que, no hace caso, y van 1, 2, 3. El problema es eso, llegar a la ira o el enojo, el problema de la corrección en eso nosotros. Es parte de cuando uno reprende a los hijos, debe hacerlo con un temperamento tranquilo. O sea, ya que se te haya pasado el coraje, ya que estés bien, que lo hayas pensado y que le hayas platicado a él, mira, voy a tener que recurrir a esto, pero tranquila y serenamente. ¿Por qué? Porque hiciste esto, ya eran muchas veces que te decía, y explicarle, dejar que pase el momento eufórico de la situación, porque sí, tenemos que tener bien controladas las emociones, no podemos dejarnos llevar porque es que ya me tenía bien harto y zoom. No, eso no, eso yo creo que es lo que sí trauma a las criaturas. Sí, porque ya lo haces con una emoción, ¿verdad? De que tal cual el coraje, ellos ya te ven y ya te ven con cara de susto de que mamá ya está con todo el coraje. Con el temperamento y ya bien controlado. Por eso también la importancia de pedir la sabiduría a Dios, yo creo que también es fundamental. Ahorita estamos hablando a lo mejor de temas y disciplinas en niños, pero ¿qué pasa cuando ya son adolescentes? Que ahorita ya está más complicada y los temas de disciplina son otras cosas. A lo mejor al principio son berrinches y que el niño quiere algo y llora, pero cuando ya son grandes es otro tipo de disciplina y es otro tipo de sabiduría que nada más Dios, ¿verdad? Y una de las mejores disciplinas es predicar con el ejemplo. O sea, no le puedo yo exigir a mi hijo no digas mentiras si me está viendo que yo le estoy echando mentiras a su papá. No le puedo decir, no le faltes al respeto a tu maestra si me ve que yo le hablo mal a mi jefe o a mi autoridad. Entonces, el mejor ejemplo que les podemos dejar a nuestros hijos o la mejor educación es el ejemplo. Y eso nos ayuda a nosotros también como poner el estándar más alto, ¿no? Si nosotros queremos tener hijos excelentes o buenos hijos, pues yo también tengo que ser buena hija, yo también tengo que tener un buen comportamiento con mi mamá, ellos ven, o con mi papá, ellos ven cómo nos dirigimos con nuestros padres. Y bueno, lo que hablabas tú de empezar temprano es básico, porque se escucha mucho en las parejas, déjalo, está chiquito, déjalo, no entiende. Déjalo cuando crezca, y en realidad estamos dejando sin educar a nuestros hijos. Ellos desde chiquitito, o sea, desde bebé es impresionante cómo ellos, como la típica niña que se embrasiló, ¿no? De que cómo es tan lista que ya sabe que si llora la van a cargar. Entonces, desde esa edad ellos ya saben que si tú no la cargas porque estás ocupada, entonces ella se va a entretener en otra cosa. Digo, a lo mejor sí es algo que la tienes que ir a revisar, ¿verdad? Es un bebé, no habla, entonces hay que cuidarla más en ese sentido, pero sí tenemos que empezar desde temprano y no menospreciar al hijo.
Muchas veces creemos que no entiende, que no sabe, que está chiquito. No, o sea, los niños son una esponja, todo ven, todo entienden, todo saben, así que hay que, pues, tenerlos en gran valor, en gran estima, o sea, porque sí nos entienden. Sí, entonces yo creo que es algo que últimamente es muy común precisamente por la pandemia. Entonces son niños que tenían 1 año cuando empezó la pandemia y ahorita ya tienen 2, 3 años y entonces estuvieron en casa todo este tiempo encerrados, no convivieron con otros niños en el kinder, no estuvieron en guardería, por ejemplo, entonces, y a veces o sea, los papás están ocupados, están trabajando, la mamá tiene que estar trabajando en la casa, entonces no hubo una estimulación en diferentes sentidos, entonces ya sea en lenguaje o en cosas académicas, entonces, pero también en la parte de la disciplina, porque como todavía están chiquitos, es como, no, sí, déjalo, no pasa nada, todavía está chiquito, o no lo regañes, o no le digas. Ajá, son los reyes de la casa, casi creo. Entonces, cuando, por ejemplo, en mi caso, cuando llegan conmigo, ese es el factor como común de que es que todo este tiempo estuvo aquí encerrado y pues el niño fue creciendo y fue de que no, déjalo, todavía está chiquito, no, déjalo, está chiquito. Entonces cuando ya llegan aquí es porque de plano ya no saben qué hacer, o sea, porque o el niño no habla, o el niño no entiende de límites, o el niño no sabe respetar a los demás, no sabe convivir con otros niños, ajá, entonces ya llegan a ese punto de pues porque de plano los papás pues no hicieron algo en todo este tiempo. Y yo creo que es un efecto colateral de alguna manera por la pandemia, porque fue mucho tiempo el que estuvieron encerrados. Entonces ahorita cuando ya los quieres meter en preescolar, cuando ya los quieres meter en una guardería, pues los niños no saben cómo comportarse, no saben convivir, entonces no saben que hay reglas, no saben que hay otras personas con autoridad, no saben que hay límites y todo eso se empieza en casa. Oigan, pues la verdad es que nuestros niños son unos grandes guerreros, han pasado por mucho en esta pandemia, como pudimos ver, y si nosotros muchas veces nos frustramos y mostramos sentimientos no nada gratos, pues imagínense nuestros niños. Y también, por otro lado, yo siento que la educación de los hijos, que aunque nosotros como padres somos los que marcamos la pauta, que nosotros somos los que marcamos los límites, hasta dónde sí, hasta dónde no, cada hijo también marca la pauta con nosotros. Yo tengo tres hijos, 2 hombres y una mujer totalmente diferentes, y yo he tenido que aprender pues a no tratarlos igual, porque cada uno ya tiene su propio carácter. Yo ya sé con quién sí puedo hacer bromas, con quién no. A lo mejor el mayor es más relajado, el chiquito es como más aprensivo. Entonces uno como papá es educado al final de cuentas también por los hijos y pues también porque traemos como que errores muy marcados de nuestra educación y queremos como que ejercerlos y te confrontan tus hijos y dices tú, bueno, no. Bueno, tus hijos y tu esposo, o sea, ahí es donde se marca el límite y dices tú, no, por aquí no. Entonces tenemos que cambiar la estrategia, tenemos que cambiar el plan y tenemos nosotros también que aprender, somos enseñados por nuestros hijos al final. Y cómo, pues igual, por lo mismo que son distintos, pues no les podemos exigir lo mismo. A veces les ponemos como el estándar muy alto o les pedimos cosas que sabemos que a veces está complicado para ellos, pero nada más porque yo digo y porque se va a hacer como yo diga y a veces son cosas que pues resultan a veces necias, ¿no? O sea, pero ahí también, por eso dice la Biblia, ahí en Efesios 6:4 dice, y vosotros padres no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. O sea, ¿por qué? Porque nosotros también como padres pues no tenemos la verdad absoluta, ¿verdad? Y no todo lo que pidamos o exijamos está bien. Y pues ahí tener un equilibrio. Hay que ver conforme a sus capacidades qué exigirles y sobre todo con amor, ¿verdad? Tratar de ser lentos para la ira, así como Dios lo es con nosotros. La reprimienda no viene a la primera, ¿verdad? Hay veces que nos equivocamos muchas veces y ahí vamos otra vez a pecar y otra vez y pues las consecuencias a veces no son a la primera, pero pues de alguna manera u otra las pagamos, ¿verdad? Pero ahí sí Dios es bueno, misericordioso, bondadoso y a veces la reprimenda es tranquila o es sin ser tan fuerte. ¿Cuántos casos
hemos visto, sabemos de gente que pues reconocen y saben, la regué en esto, la regué en lo otro, y luego todavía no conforme con eso, fui a hacer otra cosa más. Y a pesar de todo eso, no me fue tan mal y no me accidenté, no me pasó algo malo. Y ahí vemos la misericordia de Dios, como siendo nosotros sus hijos, que siempre Él como Padre nos desea el bien y no el mal, tiene esa protección y esa misericordia de pues no darnos la vara luego. Se espera con la vara un poquito, y así debemos de ser nosotros como padres, tener esa paciencia con nuestros hijos, ese amor, y sobre todo el explicarles y darles tener esa paciencia con ellos. Como último punto, yo quisiera recordar, como dice el pasaje, de instruye al niño en su camino, ¿verdad? Entonces yo digo, es importante que nosotros estemos instruyendo pues los valores, pero sobre todo lo que dice la palabra de Dios. Yo digo, es fundamental en su crecimiento, en su formación, en los valores. Digo, no sé si a ustedes les pasó, pero yo recuerdo tanto a mis papás que me decían, y no porque te va a pasar, o sea, era como que más como que con el temor del papá, porque digo, pues no, al principio pues mis papás no eran cristianos, pero sí era como de que no, porque te va a pasar esto y ten cuidado. Y yo digo, y al final te ibas o te salías de la escuela o hacías algo y pasaba algo y tú dices, no puede ser, o sea, pero más que nada era por el temor que le teníamos a los papás. Yo digo, ahorita la importancia. Tú dices, no, ¿por qué? Porque, pero digo, sucedía, a veces se enteraban y pasaba esto, pero digo, ahorita la importancia es, aparte de que tú dices, bueno, que nos respeten como padres, que nos honren, ¿verdad? Conforme dice la palabra, que también honra a tu padre y a tu madre para que los días de tu vida se alarguen. Es importante, ¿verdad? También instruirles en el respeto hacia nosotros, ¿verdad? Como padres, como autoridad, hacia sus escuelas o cualquier autoridad donde ellos estén ejerciendo su día a día, pero también la importancia de tener una relación con Dios. Es básica, ¿verdad? Porque es lo que nos va a frenar en el momento de poder cometer errores, el estar ahí. Tú dices, no, o sea, el Espíritu Santo, es mi oración, recuérdales al momento que tengan que tomar una mala decisión que tú estás ahí, que tu amor, ¿verdad?, está sobre sus vidas. Oigan, y como también lo mencionamos, sé el hijo que quieres tener. No sé si lo mencionamos, o a lo mejor no ahondamos tanto. Los niños van a imitar, o sea, van a duplicar casi todo lo que hacemos, todo lo malo que hacemos lo van a duplicar. Entonces, tú tienes que ser, si tú quieres un hijo obediente, un hijo respetuoso, un hijo educado, pues vamos a tener que ser exactamente lo mismo. Y si por alguna razón nosotros pues ya a lo mejor ya no tenemos a nuestros padres presentes, pues también tenemos a nuestro Padre Celestial, y la verdad es que es un respeto a toda autoridad. Al final de cuentas, todos los días enseñamos a nuestros hijos esa parte con nuestras autoridades también. Entonces hay que ser mejores para tener hijos también mejores. Sí, Clau, definitivamente yo creo que los hijos replican los patrones que ven en casa, cómo nos ven actuar. Entonces es importante que nosotros también demos un buen testimonio para que ellos puedan, ¿verdad?, ser iguales en todos los ámbitos que se mueven, ya sea en la escuela o con sus amistades, y pues es básico que tengamos una buena imagen, ¿verdad?, ante ellos. Pues bueno, despedimos el programa, agradecemos que nos hayan estado viendo. Nati, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. No sé si quieras mencionar tus redes sociales. Sí, muchas gracias por la invitación, por la oportunidad. Y claro, nos pueden encontrar en redes sociales, en Facebook, @classteam, y en Instagram también, en @classteam_school. Ahí estamos compartiendo constantemente información, tips, y también si necesitan algún servicio, esa es la red por la cual nos pueden contactar. Ok, ya saben, chicos, si necesitan alguna terapia o algo, pues Nati ahí estará disponible si quieren mandarle un mensajito. Pues nos despedimos, muchas gracias por acompañarnos, síganos en nuestras redes sociales y nos vemos la próxima semana. Gracias. Hasta luego. Bye.